A punto de llegar a las 9:15 de la mañana vamos a analizar cómo el coronavirus ha afectado a las exportaciones en nuestra comunidad, que iban muy bien, arrojaban buenos datos por encima de la media nacional hasta febrero, según la Dirección Territorial del Instituto de Comercio Exterior en Castilla-La Mancha. Hablamos ya con Juan Manuel de la Osa, director de Delosif, consultora de comercio exterior, que está ya en nuestra delegación de Albacete. Muy buenos días, muchas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta. Bienvenido. Ana Isabel, muy buenos días, es un placer. Bien, ¿cómo ve la tendencia que ha seguido Castilla-La Mancha en exportaciones durante los primeros meses del año? ¿Han subido más que el resto de España? Bueno, yo cuando me preguntan esto, tengo que decir, pero porque es muy fácil decirlo, en Castilla-La Mancha llevamos 10 años de crecimientos continuados en exportación. Pero es que además, si nos fijamos en el acumulado de este primer trimestre, en marzo ya estábamos con la pandemia en todos los países, y evidentemente también en Castilla-La Mancha. Lo que podemos ver es que Castilla-La Mancha ha crecido un 0,4 con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero además es que si nos comparamos con el resto de España a nivel general, España ha crecido un 3. Entonces, en Castilla-La Mancha se pueden decir que hacemos muy bien las cosas. Señor de la Osa, ¿qué sectores han sido los que han mantenido esas ventas al exterior durante la pandemia o antes? Tradicionalmente en Castilla-La Mancha el sector que lidera es el agroalimentario, y dentro del agroalimentario lo que encontramos son pues bebidas, que es quizás la partida más importante. Luego encontramos los cárnicos, las bebidas han tenido un pequeño descenso, los cárnicos han aumentado, y luego encontramos las frutas, legumbres y hortalizas que también han crecido. La única partida quizás negativa en este caso ha sido el descenso del aceite en aproximadamente un 20%, un poquitín más. Luego encontramos los maquinaria de distinto tipo, bienes de equipo, se conoce así. En tercer lugar tenemos los bienes de consumo, para que la gente lo entienda, el textil y los zapatos, por poner un ejemplo. Luego productos químicos, automoción, etcétera. Es decir, esos son más o menos los sectores que tenemos y en general la mayoría de ellos han crecido. Así que yo creo que nos tenemos que felicitar porque es un entorno, en este caso complicado, en el que muchas empresas han tenido que parar su actividad. Claro. Ha llamado la atención el dato que ha señalado sobre el aceite. ¿A qué atribuye esa bajada de ventas? Bueno, cada mercado, yo diría que cada mercado es diferente. Es decir, nosotros, por muchas circunstancias, tenemos una relación también muy importante con Italia. En concreto, Italia pues también ha sufrido los primeros meses de la pandemia una situación difícil. Y bueno, pues Italia, Estados Unidos son mercados en los que quizás tenemos una cierta dependencia en el sentido positivo a la hora de la venta de nuestro producto. Y bueno, pues son mercados que en un momento determinado han sufrido una situación difícil, y que yo creo que, que ese efecto nos afecta a nosotros también. Pero en general, en el global, y estoy convencido de que el aceite va a retomar el pulso porque es un sector importantísimo en nuestra comunidad, lo hemos hecho bastante bien. ¿Y qué países son nuestros principales compradores? ¿Con quiénes mantenemos buenas relaciones comerciales? Castilla-La Mancha básicamente tiene relación, que además es una tónica general a nivel de España, pero nosotros en particular, básicamente nuestro entorno es Francia, Portugal, Italia y Alemania, en ese sentido. Pero también hay que destacar países en nuestras exportaciones que son muy importantes. Pues bueno, luego si seguimos podríamos decir el Reino Unido, Turquía, Polonia, Rusia. Salimos un poco de este entorno, podemos encontrar Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina y Brasil, por este orden, y luego pues en el entorno también que conocemos más inmediato de África, pues por ejemplo Marruecos y Argelia tienen también un peso muy importante. Si salimos de ahí, pues encontramos pues Japón, Corea del Sur, pero básicamente son los países en los que nosotros exportamos, y gran parte de nuestra producción en cualquiera de los órdenes básicamente va en mayor medida para Europa. Señor de la Osa, usted dirige una empresa especialista en exportaciones. ¿La venta al exterior puede ser una salida a la crisis? Sin duda. Yo creo que desde el año 2008 muchas empresas en toda España,
pero en Castilla-La Mancha especialmente, que es nuestro entorno y que creo que lo conozco bien, decidieron abrir otras puertas. Es decir, si el mercado en España se ralentizaba, lo que tenían que hacer era buscar otros sitios en los que vender. Y hubo mucha gente que hasta ese momento no se había animado a exportar y de repente decidió hacerlo. Nosotros estamos en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, que es un parque empresarial pues en el que hay mucha empresa a nivel de consultoría, de ingeniería, que es un entorno muy propicio para hacer negocios y básicamente lo que yo le digo muchas veces a mis clientes es, pues no sé, por poner un ejemplo, permítame que le diga, pues tenemos empresas de la construcción muy significativas aquí en Castilla-La Mancha. Pues estamos exportando la semana pasada pues a países como, no sé, como Irak o Libia, por poner un ejemplo. Hemos vendido semirremolques a Martinica, islas tan lejanas como esa. Estamos exportando pintura pues, a Djibouti, que está en el Cuerno de África, y luego, por supuesto, a toda Europa, a Latinoamérica. Exportamos determinado producto de fisioterapia, somos muy potentes también ahí. Entonces, producto agroalimentario a toda Europa, a Oriente Medio. Al final, lo importante de las empresas a la hora de querer exportar es entender que es parte de su ADN, que el mundo es global, es decir, y al final, si no vamos nosotros a donde podemos vender nuestros productos, van a venir a nuestra casa a venderlo y tendremos una competencia que no esperábamos. Y bueno, pues las cifras son obvias, es decir, la gente que está exportando lo está haciendo bien, es decir, esos son datos estadísticos que son irrefutables. Entonces, sin duda yo animo a que la gente exporte porque cuanto antes lo haga, antes abrirá otras puertas. ¿Y cómo se debe iniciar un proceso de internacionalización de las empresas castellano-manchegas? ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Pues nosotros, yo le puedo decir cómo lo hacemos en Delosip, en mi empresa. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con cualquier cliente, con cualquier empresa, como departamento de exportación externalizado, lo primero es alejarnos muy mucho de las figuras de estos agentes comerciales de que compran mucho o venden mucho, pero al final no saben muy bien el trabajo que hacer. Lo primero que hacemos es un plan de negocio para saber esa empresa dónde vamos a ir con ella y cómo lo vamos a hacer, es decir, estudiar los mercados. Cada empresa es diferente, igual que cada persona es diferente. Entonces, definir muy bien cómo lo vamos a hacer, establecer unas cifras económicas, que eso a los empresarios les gusta mucho, porque al final decidimos muy claramente bueno, pues los objetivos que tenemos que marcarnos y cada semana nosotros mandamos el reporte al cliente, más allá de estar en contacto continuo con él, en la búsqueda de esos objetivos económicos. Y luego, a partir de ahí, tener claro que el mundo es global, que hay que tener una pequeña adaptación, que las cosas no se hacen en otros sitios como se hacen aquí, pero sobre todo que se dejen guiar, que se dejen asesorar por expertos, ya sea mi empresa Delosip o quien sea en este sector con un mínimo de experiencia. En definitiva, que la gente pierda ese miedo, porque como le digo a los empresarios, si han sido capaces de crear esas empresas y esos son sus logros, y gracias a esas empresas en Castilla-La Mancha pues hay mucha gente que trabajamos y generamos tejido negocio y tejido empresarial, al final el salir fuera es como una pequeña empresa, pero que seguro que si se hace bien dará muchas satisfacciones. Señor de la Osa, bueno, España ha sido uno de los países más afectados por el coronavirus en el continente europeo. ¿Influye esto, cree, a la hora de promocionar nuestros productos en el exterior? No sé si ha percibido algún cambio al respecto en nuestros potenciales clientes. Fíjese, yo le diría, a la hora de promocionar es evidente, es decir, que las fronteras para viajar, no las fronteras logísticas. Nosotros hemos seguido vendiendo producto de nuestros clientes y defendiendo los servicios que nuestros clientes realizan y se ha seguido haciendo con una cierta normalidad y lo digo entre comillas. Es decir, evidentemente cuando hay empresas que han tenido que parar su actividad, pues por el estado de alarma, pues no se ha podido seguir produciendo. Pero sí que en determinados casos los clientes, como a nivel logístico pueden cruzar las fronteras, sí que se ha seguido vendiendo producto y de hecho lo que nos encontramos que es salir a promocionar, pues hay muchas ferias, que es lógico que antes fuésemos, ahora teníamos que ir a varios países, en concreto a Francia, a Países Bajos, teníamos previsto y por ahora no podemos viajar, hablo físicamente, pero muchas ferias de las que había se están suspendiendo, pero la gente sigue trabajando. ¿Qué nos encontramos nosotros? Lo que nos encontramos básicamente es empresas que en otros países siguen como nosotros teletrabajando, ya trabajando en sus oficinas con las medidas pertinentes, promocionar nuestros productos
pues oye, pues lo hacemos de otra manera. Pues el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por ejemplo, estaba haciendo catas virtuales, por poner un ejemplo, de vinos para nuestras bodegas. Se hace de otra manera, pero se sigue haciendo. Vendiendo, si cambiamos promocionar por vender, se sigue vendiendo igual. Pues don Juan Manuel de la Osa, CEO de Delosit, muchísimas gracias por atender a Castilla-La Mancha Despierta y por sus consejos sobre exportaciones. Buenos días. Ha sido un placer, buenos días. Bien, 9:25.